El vacío heredado. En un suburbio anodino de una ciudad gris, Eduardo vivía con su esposa María y sus 3 hijos, Lucas de 10 años, Sofía de 8 y el pequeño Mateo de 5. Eduardo era un hombre común, un contador en una oficina sin alma, que siempre había priorizado a su familia. Pero todo cambió cuando su padre, un viejo tirano alcohólico que lo había criado a golpes y silencios, murió de un infarto hacía apenas un mes. El funeral fue breve, casi impersonal, y Eduardo sintió un vacío que no podía explicar. No era solo duelo, era un hueco negro en su pecho, como si su padre se hubiera llevado una parte de él al morir. Al principio, la depresión se manifestaba en silencios largos durante la cena, en noches de insomnio donde Eduardo se sentaba en el sofá, mirando fotos antiguas de su padre. María intentaba consolarlo, abrazándolo en la cama, susurrándole que el tiempo curaría la herida. Los niños notaban el cambio. Lucas preguntaba por qué papá ya no jugaba fútbol con ellos, Sofía dibujaba retratos tristes de la familia, y Mateo se aferraba a las piernas de su madre, asustado por los ojos vacíos de su padre. Pero el vacío crecía. Eduardo empezó a soñar con su padre, el viejo lo visitaba en sueños, con la piel cenicienta y los ojos hundidos, diciéndole, el vacío se llena con dolor, hijo. Con lo que es tuyo. Despertaba sudando, con un hambre extraña que no era de comida. Intentó ignorarlo, pero una noche, después de una discusión con María sobre sus ausencias, algo se rompió. Golpeó a su esposa por primera vez, un puñetazo en la mejilla que la dejó sangrando en el suelo de la cocina. Mientras ella lloraba, Eduardo sintió un alivio momentáneo, el vacío se encogió un poco, como si la violencia hubiera inyectado algo cálido en su alma. No paró ahí. Al día siguiente, se disculpó con flores y promesas, pero el hambre volvió. Empezó con los niños. A Lucas, el mayor, lo castigaba por tonterías, un plato roto se convertía en azotes con el cinturón hasta que la piel se abría. Eduardo se arrodillaba después, obligando a Lucas a mirarlo a los ojos mientras le susurraba mentiras crueles, eres débil como yo era, y por eso te odio. Mi padre me hizo fuerte así. Lucas gritaba al principio, pero pronto aprendió a callar, sus ojos perdiendo el brillo infantil, su mente quebrada por el terror constante. Sofía fue la siguiente. Eduardo la encontró jugando sola en su habitación y, en un impulso retorcido, la encerró en el armario oscuro durante horas, golpeando la puerta con un martillo para simular monstruos. Le gritaba a través de la madera, tu abuelo está ahí dentro contigo, y te comerá si no eres perfecta. Cuando la sacaba, la obligaba a repetir frases humillantes frente a un espejo roto, cortándose los dedos con los fragmentos si se equivocaba. Sofía sollozaba, confundida, pero Eduardo la convencía de que era un juego familiar para curar el dolor de abuelo, dejando su mente fracturada por el pánico y la culpa. María sospechaba algo. Veía las marcas en los niños, oía los llantos ahogados por la noche. Confrontó a Eduardo una tarde, gritándole que necesitaba ayuda, que estaba perdiendo la cabeza. Él la arrastró al sótano, donde había improvisado un altar con fotos de su padre, velas derretidas y herramientas oxidadas. La ató a una silla y, con un cuchillo de cocina, le cortó mechones de cabello y luego le quemó la piel con cigarrillos encendidos, obligándola a confesar pecados inventados mientras él ría. Te estoy purificando para que llenes mi hueco, le dijo, con el humo subiendo de su carne. Mi padre se fue, pero tu dolor me mantiene vivo. Mateo, el más pequeño, fue el peor. Eduardo lo llevó al bosque detrás de la casa una noche de luna llena. El niño, inocente, pensaba que era un paseo. Eduardo lo ató a un árbol y lo torturó con pinchazos de aguja en las plantas de los pies, susurrando historias terroríficas sobre cómo su abuelo lo devoraría desde el infierno si no gritaba lo suficientemente fuerte. Mateo lloraba, su voz quebrándose, mientras Eduardo lo obligaba a cavar su propia tumba con las manos ensangrentadas. Al volver a casa, Eduardo lo metió en la bañera llena de agua helada y lo ahogó lentamente, viendo cómo las burbujas cesaban, sintiendo que el vacío por fin se cerraba, reemplazado por una plenitud oscura, como si su padre viviera ahora dentro de él. La policía llegó días después, alertada por vecinos que oían llantos constantes. Encontraron a María en el sótano, medio muerta de hambre y con quemaduras frescas, balbuceando sobre el monstruo que era su esposo. Lucas y Sofía estaban encerrados en el ático, con cicatrices físicas y mentes destrozadas, contando historias incoherentes de papá robando almas. El cuerpo de Mateo flotaba en la bañera, hinchado y azul. Eduardo estaba en la sala, sonriendo, con las manos cubiertas de sangre seca. El vacío está lleno, les dijo a los oficiales. Mi padre está orgulloso.
Lo internaron en un psiquiátrico, donde pasa los días murmurando a las sombras. Pero las noches, cuando la luna ilumina su celda, Eduardo siente el vacío regresar, y sabe que pronto necesitará más. Los guardias juran que oyen voces en su habitación, no la de Eduardo, sino la de un viejo gruñón, riendo desde el más allá. Y en la casa abandonada, los niños del barrio evitan pasar cerca, porque a veces, en el viento, se escucha un llanto infantil que pide. La herencia del abismo. En un pueblo olvidado de las montañas, vivían 3 hermanos: Mateo, el mayor, fuerte y protector; Elena, la mediana, astuta y resentida; y Lucas, el menor, inocente pero marcado por un pasado que nadie mencionaba. Habían crecido en una casa derruida por la pobreza y los secretos familiares. Su padre, un borracho violento, había muerto años atrás en un accidente que nadie investigó. Su madre los abandonó poco después, dejando a Mateo al cargo. Pero bajo esa fachada de unidad, bullían rencores que corroían sus almas como ácido. Una noche de tormenta, mientras regresaban de un bar donde Mateo había intentado ahogar sus demonios en alcohol, un furgón negro los embistió en la carretera solitaria. Despertaron en un sótano húmedo y oscuro, encadenados a la pared con grilletes oxidados que mordían su piel. El aire olía a moho, orina y algo más, algo metálico, como sangre seca. No sabían cuánto tiempo había pasado, pero el hambre les retorcía las tripas y la sed les agrietaba los labios. La puerta se abrió con un chirrido, y entró un hombre enmascarado, alto y delgado, con una voz distorsionada por un modulador que sonaba como un susurro del infierno. «Bienvenidos a mi juego», dijo. «Sois hermanos, ¿verdad? Qué bonito. Pero solo uno saldrá vivo de aquí. El que mate a los otros 2 quedará libre. Os daré las herramientas. Y mientras tanto, revelaremos la verdad que os une y os destruye». Los hermanos se miraron, aterrorizados. Mateo gritó insultos, Elena suplicó, Lucas lloró en silencio. El secuestrador rió, una risa que resonaba como huesos quebrándose. Dejó un cuchillo oxidado en el centro del sótano, lo suficientemente largo para que, estirando las cadenas, uno pudiera alcanzarlo. «Tenéis tiempo. Pero si no actuáis, os torturaré a todos hasta que supliquéis la muerte». Y se fue, cerrando la puerta con un estruendo. La primera grieta. Al principio, intentaron unirse. Mateo, con su voz ronca, juró que escaparían juntos. «Somos familia», dijo. Pero el hambre y el miedo erosionaban su lealtad. Elena fue la primera en romper el silencio con algo más que palabras vacías. «Mateo. ¿Recuerdas lo que le pasó a papá? No fue un accidente, ¿verdad?» Mateo palideció. Lucas levantó la vista, confundido. Elena escupió la verdad como veneno: «Yo lo maté. Lo empujé por las escaleras esa noche que te pegó hasta sangrar. Lo hice por ti, Mateo. Pero tú lo encubriste y nunca me lo agradeciste. Me dejaste cargar con la culpa sola». Mateo negó con la cabeza, pero sus ojos lo traicionaron. «Era un monstruo», murmuró. «Lo merecía». Lucas, temblando, susurró, «Pero... ¿y mamá? ¿Por qué se fue?» Elena rió amargamente. «Pregúntale a Mateo. Él sabe». Mateo se tensó contra las cadenas. «Cállate, Elena». Pero ella no paró. Mateo la violaba. Desde que éramos adolescentes. La noche que papá murió, mamá lo descubrió. Por eso huyó. Dejó a su hijo perfecto atrás, sabiendo que era un depredador. La habitación se llenó de un silencio asfixiante. Lucas miró a Mateo con horror. «Comillas, es verdad». Mateo, con lágrimas en los ojos, asintió. No era así. La amaba. Ella me provocaba. Elena vomitó en el suelo, el ácido quemándole la garganta. «Eres peor que papá. Y yo lo sabía, lo vi una vez. Pero calle porque te quería, maldito seas». El secuestrador observaba desde una cámara oculta, riendo en la oscuridad. Dejó caer agua y pan rancio por una trampilla, pero solo lo suficiente para uno. Mateo, el más fuerte, lo alcanzó primero y lo devoró solo, ignorando las súplicas de sus hermanos. «Necesito fuerzas para salvarnos», mintió. Pero en sus ojos brillaba algo primitivo. La sangre llama a la sangre. Pasaron horas, o días, el tiempo se diluía en la penumbra. El cuchillo yacía allí, tentador. Lucas, el más débil, comenzó a delirar por la deshidratación. «Elena. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Tú me tocabas por las noches. Decías que era un juego». Elena se congeló. Mateo gruñó, «¿Comillas qué?» Lucas, con voz quebrada, continuó, «Me decías que si no lo hacía, le dirías a papá que robé dinero. Me dolía, pero calle porque eras mi hermana». Elena sollozó,
pero no lo negó. Era una niña asustada. Papá me hacía lo mismo. Pensé que era normal. Lo siento, Lucas. Dios, lo siento. Pero el daño estaba hecho. La confianza se desmoronaba como carne podrida. Mateo, furioso, estiró su cadena hasta el límite y agarró el cuchillo. «Esto acaba ahora», rugió. Atacó a Elena primero, el cuchillo cortando el aire. Ella gritó, pero las cadenas la limitaban. La hoja se hundió en su hombro, salpicando sangre caliente que olía a hierro y miedo. Elena contraatacó, arañando su cara, sacando un ojo en un arrebato de rabia. Mateo aulló, pero no paró. La apuñaló en el estómago, una y otra vez, hasta que sus entrañas se derramaron como serpientes viscosas sobre el suelo sucio. Elena gorgoteó sangre, sus últimas palabras: «Te odio, hermano». Lucas, horrorizado, se acurrucó en la esquina. Mateo, cubierto de sangre y vísceras, se volvió hacia él. «Lo siento, pequeño. Solo uno sale». Lucas suplicó: «Por favor, somos familia». Pero Mateo, con el ojo colgando de un hilo de nervio, avanzó. El cuchillo entró en el pecho de Lucas, perforando el corazón. Un chorro de sangre arterial salpicó la pared, y Lucas cayó, sus ojos vidriosos fijos en el techo. La libertad rota. El secuestrador abrió la puerta, aplaudiendo lentamente. «Bien hecho, Mateo. Eres el ganador». Lo liberó de las cadenas, pero Mateo no se movió. Miraba los cuerpos de sus hermanos, los secretos expuestos como heridas abiertas. «¿Quién? ¿Quién eres?», balbuceó. El hombre se quitó la máscara. Era su padre. No muerto, sino deformado por las caídas y las cirugías. «Sobreviví. Y os vigilé. Quería ver si erais dignos de mi sangre». Mateo, en shock, levantó el cuchillo una última vez, pero su padre fue más rápido, le inyectó un paralizante. «No tan rápido. Tú sales libre, pero con un recordatorio». Despertó Mateo en el bosque, solo, con las manos aún manchadas de sangre. Libre, sí, pero perseguido por los fantasmas de Elena y Lucas. Los secretos no murieron con ellos, lo devoraban desde dentro. Vagó por años, un hombre roto, susurrando disculpas al viento. Y en las noches, oía las voces de sus hermanos: «Hermano». ¿Por qué? Pero la verdad más oscura era que, en el fondo, Mateo no se arrepentía. La libertad tenía un precio, y él la había pagado con